la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. ¿Cuáles son los escenarios en los que nos podemos desenvolver? Parece que se me está cortando un poquito la comunicación. Eddie, por favor, me confirma si me puede escuchar. Esta luz de Navidad es positiva y está tomando lección. No sé. Te envío tu celular ya. A ver, vamos a silenciar, por favor, el micrófono. Silenciamos los micrófonos. Silenciamos los micrófonos. Eddie Astudillo, adelante, por favor. Licenciada, muy buenas noches. Yo estoy en clase, pero estoy en mi trabajo. Recibo las clases con la cámara apagada. Claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Ya, ¿me escuchó? Hola, ¿me escuchó? Hola. Sí, sí le escucho, no hay ningún problema. Hola. Sí le escuchamos, mi querido Eddie, no hay ningún problema. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy presente con la cámara apagada. Gracias. Presente, licenciada. Muy buenas noches, Vanessa. Por supuesto, no hay ningún problema. Muy buenas noches, licenciada. Bueno, hay un poquito de interferencia en la comunicación. Por favor, vamos a silenciar los micrófonos. Buenas noches, licenciada. Rubén Zambrano presente. Mi querido Rubén, muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. Listo. Ahí parece que se mejoró un poquito la comunicación. Ya tenemos mejor recepción. Silenciamos los micrófonos para dar inicio. El tiempo se nos Buenas está noches, volando. licenciada. Saluda a Walter Martínez. A ver, Dagoberto, me menciona algo, Dagoberto. Presente. Licenciada, no se escuchas que están a todos con el micrófono prendido, prácticamente así es imposible. Ya les voy a silenciar yo el micrófono para poder dar inicio, ¿sí? A ver, proceda a silenciar los micrófonos, por favor, no los habiliten si no van a participar. Vamos a manejar la misma temática que la noche de ayer. Si alguien desea participar, levanta su manito, yo le cedo la palabra y podemos continuar. Tenemos apenas 1 hora y se nos va volando. La noche de ayer habíamos analizado ya diferentes técnicas, ¿no es cierto? Habíamos mencionado también a lo que se refiere, yo me voy a poner de pie porque esta clase la mayor parte vamos a pasar de pie. Habíamos hablado de lo que significa la posición fundamental del guardia de seguridad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el guardia jamás va a estar colocado en esta posición en su servicio, ¿no es cierto? O de pronto en alguna otra posición que no sea la posición fundamental del guardia de seguridad. Y primero y principal porque es una posición táctica que a nosotros nos va a permitir efectuar cualquier tipo de maniobra en lo que se refiere a defensa personal. Y también pues hablando de la postura correcta, es una posición que nos beneficia muchísimo, incluso por el tema de disuasión. ¿Cuál es la posición fundamental? Tal como se lo señalé ayer, para tener una posición fundamental en defensa personal es importante que pueda colocar mi pierna fuerte. Mi pierna fuerte la desplazo hacia la parte de atrás, correctamente parado para tener esa estabilidad tanto estática como dinámica, ¿sí? ¿Para qué? Para ubicarme en relación al agresor en diversas situaciones. De ello va a depender mi equilibrio dinámico y estático, ¿no es cierto? Dinámico al momento de realizar desplazamientos, estático para poder bloquear una agresión y también para poderla realizar. Entonces, yo les había mencionado que en defensa personal nosotros nos defendemos, ¿no es cierto? Por eso se llama defensa personal, porque yo no voy directo a atacar, yo primero me defiendo, bloqueo y luego sí ataco, pero para eso también debo saber cuáles son las formas correctas. Yo tengo diferentes formas de bloqueo, ¿sí? Tengo 2 formas de bloqueo, pero no quiero que se confundan las formas de bloqueo con los tipos de bloqueo, que es otra situación. Tengo 2 formas de bloqueo, que es la rígida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en defensa personal? La rígida va enfocada a esto, ¿no es cierto? Saco y esta es una manera rígida de poder bloquear las agresiones.
cuando estoy con un PR24, por ejemplo. Puedo bloquear la agresión. Si alguien intenta golpearme, ¿no es cierto? Lo que puedo hacer en la primera imagen, como lo vemos, lo que hago es bloqueo, es decir, impido el paso de la agresión, ¿no es cierto? Bloqueo, desestabilizo y retomo. O también puedo bloquear en función a esto. Yo me permito citarles a ustedes cuáles son las partes sensibles o vulnerables del cuerpo humano que es muy riesgoso atacar, ¿sí? Porque recuerden que el peor escenario que nosotros vamos a enfrentar es un escenario donde tengamos a nuestro oponente con posibilidad de que vaya a fallecer. Esto sería terrible, ¿no es cierto? No lo podemos hacer. Entonces, las partes sensibles del cuerpo humano, parte occipital del cerebro, si yo voy a golpear al menos con este elemento, ¿qué dicen del PR24? El PR24 está considerado como un elemento no letal, ¿no es cierto? Dentro de la clasificación de las armas, es un arma tipo contundente, pero no letal. No letal. Ahora, si yo hago un uso excesivo de la fuerza, puedo convertirla en algo potencialmente letal. Entonces, mucho cuidado. Si estoy con mi PR24, no golpeo zona occipital, no golpeo nada de la cabeza. Realizar este tipo de movimiento, como yo lo puedo observar en el segundo gráfico, también es un poco complicada si no puedo controlar mi fuerza, ¿no es cierto? Yo generalmente lo que se aconseja para bloquear el posterior ataque cuando estoy únicamente con mis manos, y observen ustedes, en todo momento el instructor se encuentra en la posición fundamental, ¿no es cierto? Tiene resistencia en su pierna fuerte. Y el tipo de bloqueo sería orientado a esta parte. Con esto yo neutralizo y no permito que continúe la agresión. Cuando hago esto puedo causar un daño superior, mucho menos golpear el tabique, porque si el tabique se hunde, ¿no es cierto? Es un hueso sensible, puedo hundir el tabique y puedo causar una lesión a nivel del cerebro. Estas lesiones generalmente terminan con muerte cerebral o con un daño severo, que puede ser incluso imposibilidad para movilizarse. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situaciones. Nos quedamos nuevamente, formas de bloqueo es diferente a lo que son los tipos de bloqueo, ¿no es cierto? Formas de bloqueo, dos. La rígida y la circular. Cuando empleo una técnica, una forma de bloqueo circular. Yo empleo una forma de bloqueo circular cuando no pude observar los 2 metros de distancia. Y ayer les mencionaba que nosotros tenemos con nuestro atacante 2 metros de distancia. Yo no le puedo permitir que la persona ingrese. ¿Qué pasa cuando ingresa a mi espacio personal? ¿No es cierto? Voy a imaginar que yo no la pude prever, que no pude hacer nada para detener la agresión. Y esta persona ingresa a mi espacio personal. Desde aquí se me hace difícil manipular primero los elementos que yo debo tener en mi cinto de seguridad, ¿no es cierto? Entonces estoy en una desventaja terrible porque la única manera de reaccionar en ese momento sería utilizando mis manos y con mucho cuidado que vayan a quemar mi arma de fuego. ¿Qué es lo que hago cuando una persona me toma, ¿no es cierto? Voy a imaginar que una persona me está tomando por la parte de mi camisa, de mi blusa, de lo que tenga puesto. Entonces, me toma ahí. Lo que yo voy a hacer para tomar fuerza, ¿no es cierto? Ya en esta posición de desventaja, y es la posición a la que ustedes jamás deben llegar. En todo momento recordamos 2 metros de distancia. Cuando el oponente está ingresando a esos 2 metros de distancia, mi función es, si tengo el PR24, deslizo, ¿no es cierto? Primero, posición fundamental del PR24 es esta. Esta es la posición fundamental para aportar mi PR24. Desde aquí, yo ya puedo bloquear, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si la persona quiere ingresar? Ataco con la parte larga del PR24, la mano libre me va a servir como guía e impacto, ¿sí? Impacto, dependiendo de la contextura, del tamaño del sujeto, sería ideal impactar en esta zona, para que ustedes me vean, ¿no es cierto? En la zona precisamente en el esternón. Lo que me va a permitir a mí es sacar el aire de la persona, y por lo tanto que realice este movimiento, ¿no es cierto? Desde aquí para mí me va a ser fácil realizar, por ejemplo, un control de luxaciones, apoyando mi rodilla en la parte posterior de la rodilla de esta persona, lo que por naturalidad va a causar que la persona se arrodille. Desde aquí yo ya puedo neutralizar a la persona con mayor seguridad. Y habíamos hablado que yo solo neutralizo a la persona cuando le he colocado las esposas de manera correcta. Si yo no puedo decir, y en algún momento un señor estudiante me decía, profe, yo lo neutralizo si ya lo coloco contra la pared y en esta posición.
No, no, no. Porque neutralización significa que el oponente no representa un riesgo para mí. Si el oponente sigue representando un riesgo, pues yo definitivamente no estoy realizando un trabajo de neutralización. Continúo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en esta posición de desventaja, que ojalá nunca estén ustedes, porque cuando ya estén a una distancia de 2 metros, ustedes deben atacar, pero jamás dejar que la persona los llegue a este punto terrible donde ya los tenga prácticamente contra una pared, ¿cierto? Y no puedan ustedes reaccionar. Entonces, aquí voy a necesitar una forma de bloqueo circular. La rígida es aquella que nosotros empleamos bloqueo alto, ¿no es cierto? Bloqueo medio. Y el bloqueo bajo, cuando estoy sin ningún elemento, siempre lo voy a realizar igual con mis extremidades. Ya mismo llegamos a eso. Entonces, cuando estoy sometida prácticamente, cuando he perdido esa ventaja que debo tenerla en todo momento, lo que voy a hacer es flexionar mis piernas ligeramente, ¿no es cierto? Flexiono mis piernas ligeramente para tomar impulso. Esto es importante, flexiono ligeramente. No me voy a bajar porque tampoco lo voy a lograr. Ligeramente flexiono y con mis dos manos, con la ayuda de mis dos manos, cuando la persona me tiene sostenida en este sentido, con mi ayuda de mis dos manos, lo que voy a permitir es la liberación. Ahí estoy hablando de una forma de bloqueo circular, ¿no es cierto? Bloqueo la agresión y luego ataco, y el ataque debe ser rápido, no puedo pensármelo, debe ser rápido. En defensa personal funciona la rapidez, la espontaneidad y el manejo de la técnica. Cuando yo fusiono estas tres situaciones, yo puedo hablar de un control de la persona. Entonces, tenemos claras las dos formas de bloqueos. Ahora vamos con los tipos de bloqueo, que es diferente, ¿no es cierto? En defensa personal manejo 3 tipos de bloqueo. Y el tipo de defensa personal que nosotros estamos observando en esta noche es el aikido policial. ¿Por qué? Porque el aikido policial respeta los derechos humanos de las personas. Y ustedes como guardias de seguridad están obligados a respetar los derechos de las personas. Jamás ninguna acción que ustedes cumplan puede ir en contra de los derechos de las personas. Siempre va en respeto irrestricto de los derechos de las personas. ¿Sí? Entonces, estamos claros con las formas de bloqueo. Ahora vamos a los tipos de bloqueo. Yo tengo 3 tipos de bloqueo en defensa personal. Bloqueo alto, bloqueo medio y el bloqueo bajo. Primero, sin el uso del PR24. Estimado Walter, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Usted nos está indicando las formas de bloqueo. En un caso, no fuera en nuestro turno de guardia, fuera un día libre, que recurra, puede pasar con cualquier clase de personas. Entonces, viene la persona, nos agrede. Usted nos puede enseñar una reacción, como la persona, la que nos está agrediendo, una mano en el cuello y tiene un revólver o una arma cortopunzante, otra va en la cabeza, en la frente, porque normalmente saben robarle, uno le pone la mano aquí y la otra va hacia la cabeza. ¿Usted nos podría mostrar una reacción ante ese suceso? Cuando le tiene bloqueado en este sentido? Sí, así. Y el revólver sabe ir a la cabeza, porque yo he visto así que sabe pasar a veces esos casos. Entonces, ¿cuál sería una reacción ante eso? Ya, si la persona está de frente o el oponente está en la parte posterior. De frente. Ya, bueno, cuando la persona está de frente, primero nosotros lo que vamos a analizar es el tipo de contextura y la altura, ¿no es cierto? Voy a imaginar desde la posición fundamental del guardia de seguridad, ¿no es cierto? Me encuentro en la posición fundamental, la persona está con un arma blanca. Primero, y antes de cualquier situación, yo debo estar alerta a los 360 grados y por eso les hablo de una distancia que debo manejar con el oponente, pero esta distancia la manejo si no está armado. Si está armado, ¿cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi reacción, no es cierto? Yo hablo de reducir silueta, ¿a qué se refiere? Reducir silueta se refiere a ocultarme detrás de algo que pueda brindarme a mí la protección necesaria. Esto obviamente no va a ser funcional, ¿cierto? Yo estoy en mi estudio.
pero podría ser una columna, por ejemplo, podría ser detrás de un vehículo, agachándome. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, mi querido Walter, ya tiene un arma de fuego o un arma cortopunzante? Primero, no le permito que se me acerque bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Y yo quería pasarles esta noche unos videos, pero por el tiempo ya no va a ser posible. ¿Qué pasa cuando el oponente viene de frente? ¿No es cierto? Entonces yo saco mi arma de fuego, verbalizo, alto, levante las manos. El arma de fuego debidamente empuñada con las dos manos. Recordemos, ya vamos a llegar a eso, que también es importante, cómo manejar el arma de fuego de manera correcta. Saco el arma de fuego, alto, levante las manos, ¿cierto? El oponente sigue ingresando. Yo observo que viene aproximadamente a 2 metros de distancia y si el oponente viene con las intenciones, ¿cierto? Porque el oponente no es que camina despacio, o sea, esto se da en segundos. Entonces el oponente va con la intención seria de causarme daño y yo disparo. Y al momento que disparo con un disparo, la persona obviamente si le doy de frente, pues va a caer, ¿cierto? Va a caer. ¿Cuál es el procedimiento siguiente? Terminar de neutralizar si la persona todavía se encuentra con intenciones de, aunque prácticamente esta persona va a estar ya sometida, ya no va a necesitar más fuerza, pero ahí mi procedimiento va enfocado a llamar o a brindarle los primeros auxilios a esta persona. No puedo permitir que esta persona fallezca de pronto por estar desangrada. No puedo permitir que esta persona se quede sin un atenuante que considere el juez al momento de liberar mi audiencia de calificación de flagrancia, es que yo haya llamado de manera oportuna a los organismos correspondientes para darle los primeros auxilios a esta persona. La ley no me va a detener en ese momento si es que yo actúo como le estoy mencionando, ¿no es cierto? Porque primero es la voz de alerta. Primero yo verbalizo, primero verifico esto. Y luego si la persona ingresa, ¿por qué? Si ya ingresa con un arma cortopunzante, mi chaleco antibalas me protege de armas cortopunzantes y también me protege de arma de fuego, ¿sí? Esa es la funcionalidad que tiene nuestro chaleco antibalas. Pero tanto el objeto cortopunzante como el arma de fuego son potencialmente letales. Entonces yo ya puedo actuar. No permitamos jamás que la persona se acerque, porque en el momento en el que se acerca a una persona ya hemos perdido todo tipo de ventaja. Y quizá de pronto como una defensa callejera, yo les puedo decir, bueno, cuando los tienen sometidos en ese momento, lo que ustedes deben, si la persona llega de frente, ¿no es cierto?, con un arma de fuego, lo que voy a hacer es tratar de desviar la agresión y atacar de primera instancia de frente, ataco en este sentido y puedo doblegar a la persona. Pero como guardias de seguridad nosotros no podemos permitirnos eso. Entonces yo observo los 2 metros de distancia con el oponente que la ley me dice, y cuando el oponente definitivamente hace caso omiso a la verbalización, yo ya puedo actuar. Yo ayer les había mandado de tarea que consultemos el artículo 32 y 33, ¿no es cierto? Y precisamente con la pregunta de mi querido Walter, vamos a discutir este artículo. Son los 2 únicos artículos que a mí la ley con los cuales la ley me protege para poder actuar. No tengo más en este momento para que me proteja. Entonces, mi querido Walter, vamos a darle lectura al artículo 32. Estado de necesidad. Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos. Ya, hasta ahí, mi querido Walter. Ya, listo. Y vamos a parar un ratito. Ya. Nos dice que existe estado de necesidad cuando la persona actúa en defensa de su derecho propio o ajeno. ¿Cuál es mi derecho propio a mi vida? Derecho ajeno, la vida de las personas a las cuales estoy cuidando o protegiendo, ¿no es cierto? Ya, en defensa de del derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. La ley me protege si yo estoy en el ejercicio de mis funciones actuando, pero debo cumplir con los siguientes requisitos. Primer requisito, mi querido Walter. Requisito número 1. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Ya, correcto. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Que se dé ese momento, que yo tenga que actuar como
lo señalaba Walter, ¿qué pasa si en ese momento ingresan y me quieren agredir? La ley me dice que si yo cumplo con ese requisito porque estoy con la necesidad de actuar, ¿no es cierto? Porque se da en ese momento. No me protege la ley cuando yo, digamos, se dio el evento en la mañana y de tarde reacciono y le digo a mi compañero, vamos a dispararle o vamos a golpearle a este tipo que vino de mañana. Ahí la ley ya no me protege porque el procedimiento es diferente. La ley me protege si yo reacciono. Vamos, por favor, a silenciar el micrófono. Buenas noches, disculpe que le interrumpa. Buenas noches, les hablan Luis Lato. Lo que pasa es que recién me restauro con mi internet, recién me conecto a su clase. Bienvenido, vamos a Muchas silenciar. gracias. Listo, es importante que silenciemos los micrófonos. Entonces, hablábamos del primer requisito, que se dé en el momento, que la reacción sea del momento, ¿cierto? Que esté en peligro mi vida en este momento. Segundo requisito. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Excelente. Y este requisito es el que a veces nos puede llevar a prisión cuando no lo podemos analizar correctamente. Que el daño que yo quiero evitar, ¿no es cierto?, no sea superior, el daño, lo que yo estoy protegiendo no sea superior al daño que quiero evitar. ¿Qué quiere decir? Que si yo analizo el escenario que tengo y veo que en medio del cruce de la línea de fuego se encuentran terceras personas civiles que nada tienen que ver con la actuación, yo me abstenga de actuar. Porque si yo actúo aún a sabiendas que voy a poner en riesgo la vida de terceros, la ley ya no me protege y me va a sancionar como cualquier otra persona que llegue a matar a otro, ¿sí? Por un delito de asesinato, homicidio culposo u homicidio. Entonces, si yo analizo el escenario y veo que el resultado de mi acto de protección va a ser mayor que el daño que quise evitar, me abstengo de utilizar la fuerza. Aplica lo mismo cuando ustedes tienen un arma. Ayer me decía un estudiante, ¿no es cierto? Profe, yo tengo un arma 9 milímetros, ¿y qué pasa si ingresan altamente armados? Y de pronto me quieren sancionar por eso. No, no se preocupen, porque ahí el procedimiento es simplemente me abstengo de utilizar la fuerza, me presto colaborador, pero no pongo en riesgo mi vida, porque no van a hacer fuerza ustedes contra armas de largo alcance si tienen una pistola 9 milímetros. Yo que saco con mi pistola Prieto Beretta o pistola Glock, las marcas más reconocidas en cuanto a 9 milímetros, ¿no es cierto? ¿Qué saco yo disparando con esta si están 3 sujetos? O sea, por ningún lado yo voy a poder vencer este tipo de agresión. Entonces, primero es mi vida. Entonces, si yo sé que definitivamente pongo en riesgo a mi seguridad y a las de otras personas, frente a un escenario que está en desventaja total para mí, me abstengo de utilizar la fuerza, porque si no, la ley ya no me protege. Y tercer requisito, mi querido Walter. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Perfecto, ¿no es cierto? Es decir, que yo haya observado el uso proporcional de la fuerza, que si de pronto una persona llega cambia el panorama, ¿no es cierto? Y llega sin arma de fuego y quiere agredirme, como lo señalaba ayer algún estudiante. ¿Qué pasa si me quiere agredir? Si no tiene nada, si no tiene un arma de fuego, pero sí llega con una actitud alevosa y me dice, hijo de acá y de Pascual y de tal. Entonces, yo sé que lo que se viene es una agresión, ¿no es cierto? Y ahí lo que yo puedo disuadirle el nivel de fuerza, yo sí puedo realizar, por ejemplo, con mi PR24 una técnica y someter al oponente. Yo lo puedo someter haciendo un control de luxaciones que vamos a aprender en las próximas diapositivas. Yo lo puedo hacer controlando las luxaciones, pero ahí es diferente porque el oponente se encuentra a un nivel, se puede decir, que no representa un riesgo latente para mi vida, no se cumple el primer requisito, entonces yo puedo actuar también en nivel de la fuerza, pero es diferente cuando la persona ya está con un arma. Yo no me voy a permitir arriesgarme, ¿no es cierto? Por más chaleco antibalas que tenga, y estoy con la plena seguridad de que el chaleco, por supuesto, me va a brindar las seguridades necesarias, pero aún así yo no me expongo
Y ustedes podrán ver el caso de un policía y los invito a que a través de YouTube lo puedan observar. Un policía nacional que se encuentra en la ciudad de Esmeraldas y llega una persona que está bajo el efecto de sustancias estupefacientes, ¿no es cierto? Y el policía lo que primero hace es verbalizar, desenfunda su arma de fuego. Por eso yo les mencionaba que lo primordial es tener nuestra arma de fuego cargada. Cuidado con decir, no, profes, que a mí me dijo el supervisor que yo puedo causar algún daño y tengo que tener el arma desarmada. Porque si yo tengo un arma desarmada en el momento en que voy a trabajar, estoy cargando un peso. No me está dando a mí la seguridad que necesito. Simplemente estoy cargando el peso que significa llevar el arma de fuego, nada más. El tiempo que yo necesito para reaccionar al momento que ingresa una persona es inmediato, ¿no es cierto? Lo que sí voy a poder es rastrear, pero luego lo que tengo que hacer para poder disparar, entonces ya debe estar cargada el arma, porque si yo en ese momento me pongo a cargar las municiones en la alimentadora, después colocarle la alimentadora a mi arma de fuego para finalmente rastrear, yo no voy a tener ese tiempo de reacción, ¿sí? Y regresando al video del Policía Nacional, el Policía Nacional frente a ese nivel de reacción actuó perfecto, ¿no es cierto? Porque el sujeto estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y el policía verbalizaba, entonces sacó su arma de fuego y le dijo, alto, deténgase, levante las manos. Ya con una persona que se encuentra bajo efectos de sustancias estupefacientes, que es bastante fácil de identificar o que se encuentra muy alterada con algarabía, nosotros debemos actuar en ese sentido. Verbalizo, si la verbalización no es efectiva, yo salvo mi vida, neutralizo. Bastó con un solo disparo que le realizó el Policía Nacional al oponente y le quitó la vida, la persona falleció mientras era trasladada a la clínica, al hospital que correspondía, pero en sí, el Policía Nacional se encuentra libre porque él hizo un uso proporcional de la fuerza. Él actuó con el estado de necesidad y también con la legítima defensa, porque cumplió con el primer requisito, ¿no es cierto? Agresión actual e ilegítima. Segundo requisito, analizó el entorno y no causó un daño superior al que quería evitar, sino que hubo la legítima defensa, porque actuó en defensa de su derecho, él no provocó. El tercer requisito de la legítima defensa me dice que no sea yo quien provoque la reacción, y él no provocó, él estaba actuando en defensa de su derecho, cumpliendo su trabajo como lo van a estar ustedes. Entonces ustedes ya no esperen que les disparen. Algún estudiante hace un año más o menos me decía, profe, la última vez que yo me capacité, a mí el instructor me dijo que tengo que esperar que me disparen para yo reaccionar. No, señores estudiantes, la ley no me dice eso. Cuando yo tengo alguna duda, recurran a la ley, no me crean a mí, no le crean a otra persona, pero investiguen, dedíquense a ver. Nosotros solamente tenemos estos 2 artículos que nos pueden salvar, decir, bueno, señores agentes de seguridad privada, ustedes actúan sí en defensa de este derecho. Y como les citaba, el caso de su compañero guardia de seguridad que se encuentra en libertad, él para sustentar su defensa tuvo que demostrar estos 2 artículos, que actuó con estado de necesidad y con legítima defensa, e hizo un uso proporcional de la fuerza. Incluso se le tomó como referencia la llamada al ECU 911, donde él pedía la colaboración de una ambulancia para salvar la vida. Todo esto suma, porque siempre todas nuestras actuaciones deben estar encaminadas al respeto de los derechos humanos. Todo lo que yo haga diferente a eso me va a traer consecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con la explicación. No sé si pude contestar de manera correcta, mi querido Walter, su duda. Así es, estimada, está Perfecto. correcto. Muchas gracias, Ya Walter. lo tengo completamente claro. Gracias. Listo, Walter. Perfecto, entonces vamos con los tipos de bloqueos, ¿no es cierto? Primero, sin el PR24, porque puede darse la situación que a mí no me den un PR24. Entonces, yo necesito bloquear de una persona que no pude guardar igual la distancia, tampoco me acorraló, pero sí estoy con el espacio necesario
para poderme deslizar, para poder realizar un bloqueo y para poder realizar un ataque. Posición básica de boxeo, ¿no es cierto? Esta la vamos a ocupar en todo momento. No me pueden observar, pero aquí lo fundamental, lo que yo quiero que ustedes analicen es que no puedo bloquear mi visión, ¿sí? Así, esté con el PR24 o esté con mis manos, yo jamás bloqueo mi visión. Depende el tipo de bloqueo alto, depende de la altura del oponente. Porque si es una persona que está por debajo de mi estatura, mi bloqueo alto va a ir encaminado a esto, ¿no es cierto? Porque voy a proteger esto. Si la persona está a nivel de mi altura, entonces yo voy a realizar este tipo de bloqueo. Y si es un poco más alto que mi persona, obviamente el bloqueo sube. Es en nivel y en función de la estatura y de la proporción que tenga mi oponente. Tengo levantada la manito de Dagoberto Pinzango. Buenas noches. Estimado Dagoberto, buenas noches. Omar Álvarez, buenas noches. Presente, Dagoberto Pizango aquí. Quería averiguar algo ya. Palabra. Quería averiguar algo. Que lo que pasa es que en el WhatsApp habían dos links, o sea, el curso, y me metí en un link y también había un curso que era parecido al de aquí y quería saber cuál es el link o son los mismos. A ver, yo debía enviarles el link. Al parecer mi compañero se ha confundido, pero vamos a la par con la temática de estudio. Así que usted, es decisión suya, si quiere permanecer conmigo o cambiarse al link anterior, lo puede hacer sin ningún problema porque la temática que estamos analizando va a la par. Pero, o sea, es el mismo link, o sea, no pasa nada, diga, si me meto aquí o en el otro link, diga. Sí, compañero, es No pasa nada porque la misma clase. al finalizar se queda el registro de ustedes, emito el informe correspondiente de la temática tratada y del número de participantes, así que no pasa nada. Ya, listo. Gracias, ya. Disculpa. Marcelo Valles, muy buenas noches. ¿Está deshabilitado su micrófono? No le podemos escuchar. Al parecer hay un inconveniente con su micrófono. Mi querido Lenin, muy buenas noches, Lenin. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Claro que sí, lo que pasa es que ayer mandó una tarea de consulta y cómo decir que ya, cómo la hacemos revisar así mediante internet, cómo la enviamos, no entiendo hasta ahí, Liz. A ver, ¿quién les envió qué? La consulta de ayer, dicen que nos enviaste. No, tranquilo, la consulta era para tratarla aquí en la clase, así que no tienen que enviarla a ningún lugar ni nada, ¿sí? Ustedes no van a tener tareas, solamente evaluación y evaluación de lo que estamos tratando en clase, nada más, ¿sí? Yo quiero pedir una clase adicional, como les había mencionado, pero esto debe ser bajo autorización del ministerio. Espero que me la puedan dar para concluir con algunas cosas que definitivamente el tiempo no nos da abasto, pero esperemos que se pueda llevar en este sentido. Mi querido John Eras, buenas noches. Ya, gracias, licenciada. ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenas noches con todos los compañeros. Licenciada, mi consulta es la siguiente, verá. Por ejemplo, como bien usted dijo que hay puntos débiles, lo que viene siendo en la parte de las personas. Por ejemplo, uno de los santos es debajo del tabique, otros en la mandíbula. Le iba a hacer una pregunta con respecto a cómo se procedería si en tal caso intentan neutralizar lo que viene siendo nuestro PL24. ¿Cómo procederíamos ahí? Ya, a ver, voy a imaginar, ¿no es cierto? La posición fundamental del guardia ya está por demás explicada. La posición fundamental del PR24 es esta. Lo tomo por el mango y coloco mi mano completa, mi brazo y el antebrazo completamente pegado a lo que es el PR24, ¿sí? La posición me lo pueden quitar a mí al PR24 si yo lo tengo en este sentido, ¿no es cierto? Si hay un espacio por aquí, es fácil de que a mí me lo puedan arrebatar. Pero si yo tengo el PR24 correctamente desde la posición fundamental, no me lo van a poder quitar. Entonces, no van a poder neutralizar. Voy a imaginar, los movimientos de defensa personal son movimientos rápidos, ¿cierto?
Yo estoy en este momento en posición fundamental del PR24. Si deseo atacar es en este sentido y regreso. Ustedes tienen la ventaja que lo van a tener tomado por el mango. ¿Qué pasa si una persona, voy a imaginar que estoy en el otro lado, ¿no es cierto? Y esta persona intenta quitarme. Lo que va a hacer es causarse daño, porque lo que yo voy a hacer frente a este tipo de resistencia es presionar, ¿no es cierto? Yo que estoy al frente. Bueno, estoy tratando de ser las dos personas a la vez. Entonces, como guardia de seguridad, estoy al frente. Si la persona intenta quitarme el PR24, ¿no es cierto? Lo que hago es presiono, porque golpeo. Este tiene material, es un material altamente resistente, es de material PVC, entonces imaginarán ustedes también lo contundente que puede llegar a ser. Entonces, mientras yo golpee en esta área, lo que voy a causar sí es neutralizar al oponente, pero no voy a causar fracturas, no voy a causar ni siquiera heridas internas, ¿no es cierto? Porque estoy en un espacio vacío, no estoy atacando órganos vitales. Ahora, esa sería la manera. ¿Qué pasa si de pronto la persona toma el PR24? Voy a imaginar que yo realicé una mala maniobra, ¿no es cierto? Que no tomé bien el PR24 y que de pronto dejé estos espacios. Y me quiere tomar el PR24 y lo tiene tomado aquí. Lo que hago es un control de luxaciones. Yo voy a tener la ventaja. Control de luxaciones es poder debilitar las articulaciones. Yo controlo luxaciones, por ejemplo, ustedes se pueden hacer para que la demostración. Ustedes están en sus casas y si presionan así, están así, ¿no es cierto? Y presionan, van a sentir un dolor muy fuerte. Y cuando yo estoy con un oponente, aplico todo el dolor que pueda, por supuesto. Entonces, este dolor lo que permite es que la persona se pueda neutralizar, poder inmovilizar. Entonces, en todo momento es muy difícil que alguien me quiera quitar a mí el PR24. Lo que debo saber es cómo manejarlo. Una pregunta, Luis, dice. Sí, adelante, Omar. ¿Cómo se llama? En las noticias pasó que un guardaparques dice que a una señora le robó el bolso y este guardaparques, el guardia, dice que le cogió y le hizo lo mismo y pasa que le asfixió. Entonces perdió la vida el choro, el ladrón. Entonces, ¿qué pasó con eso? No sé si haya visto. No he visto en realidad lo que me comenta, pero a ver, si me puede explicar un poquito para poder opinar, ¿sí? Ya, pasa que un ladrón le ha robado la cartera a una señora y el guardia le fue y le agarró y le hizo lo que usted dice, las técnicas de combate y todo. Pero pasa que forcejaron y, ¿cómo se llama? Y entonces este chico le cogió y le estaba como teniendo como ahorcado, pero no le tenía tanto ahorcado, pero se le fue la mano. Entonces la mata murió. león. Le mató al chor. Entonces, Ya. se puede hacer ahí? Cuando yo presiono, hay una técnica que se denomina la mata león, ¿sí? Pero esta debe ser por segundos. Cuando yo no controlo, cuando yo me excedo en el tiempo, le quito la vida. Le quito la vida en lo que usted me puede comentar. Entonces, bueno, el delito flagrante está dado, ¿no es cierto? Primer principio para el uso de la fuerza, legalidad. Segundo, necesidad. El tercero, hablamos de proporcionalidad. Hasta ahí hemos cumplido con los tres principios. Señor Andrés Marcillo, no rayemos la pantalla, por favor. Un poquito de precaución. Entonces, he cumplido con los tres principios para el uso de la fuerza. Ahora yo tendría que analizar, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el forcejeo, ¿sí? Esas son lo que yo debería analizar, pero hasta ahí yo puedo observar un procedimiento limpio. Existió, si no hubo, por ejemplo, si el guardia de seguridad actuó como usted lo señala, es un procedimiento limpio y apegado a lo que la ley nos señala. Entonces ahí no habría inconveniente alguno. Pero no, el choro no tenía ninguna arma, ni cortopunzantes, nada. O sea, era limpio. Ya, es que eso le digo, yo debería analizar en ese momento el video, ¿no es cierto? Si existió la agresión hacia el guardia. Ahora, si el oponente estaba huyendo y el guardia de pronto por detrás lo tomó y lo asfixió y lamentablemente producto de esto falleció, ahí cambia completamente el panorama. Ahí cambia absolutamente porque no cumplo con el requisito 3, no cumplo con el requisito 1. Entonces, si ya no cumplo con alguno de los tres requisitos,
la ley ya no me defiende y ahí obviamente va a ser sancionado por el delito que haya cometido. Ahora es diferente si él estaba haciendo uso de la legítima defensa como lo señala la ley, entonces ahí no va a existir ningún problema porque él estaba actuando en defensa de un derecho. Estimado Paul Pacheco, buenas noches. Buenas noches, yo tengo una consulta. ¿Qué pasa si yo ya salgo de mi turno con uniforme y de repente cerca del establecimiento que estoy saliendo me pasa lo mismo? Pero ya como yo estoy de fuera de turno, ¿puedo aplicar lo que usted nos enseñó o soy libre de hacer lo que quiera? Sí, si está fuera de turno, sí, si está sin uniforme, usted es una persona así completamente, ahí no hay ningún problema. Usted puede realizar cualquier tipo de defensa personal porque ya no tiene las consideraciones de guardia de seguridad, de que tenemos que hacer respetar los derechos humanos y que el tipo de defensa personal que vayamos a aplicar sea encaminada a esto. Ahí pues estarían ustedes en la libertad de poder aplicar cualquier técnica de defensa, un MMA, un jiu-jitsu, cualquier técnica que ustedes, cualquier rama de defensa personal que tengan ustedes a disposición y conocimiento sobre eso. Entonces, ahí cambia completamente. Es diferente si ustedes salen de su puesto de trabajo y cometen de pronto el error, porque no debe ser así, de ir con su uniforme y sus elementos del trabajo a la casa. Porque ahí primero vamos por la parte esencial. En cuanto a legalidad, ustedes ya no la tendrían, porque se supone que en una modalidad fija, antes de salir, tanto los elementos, el uniforme y los implementos que vayamos a utilizar, vamos a emplearlos tenemos que emplearlos solo dentro de la empresa. Cuando salgo ya de civil como cualquier persona natural. En el ámbito de las competencias, tengo cargo y función cuando estoy trabajando. Fuera de eso ya no. Pero si estoy de civil, no va a pasar absolutamente nada. Es una situación de defensa personal con mayor amplitud para poderla realizar incluso. ¿Sí? Vamos entonces a continuar con lo que es el control. Yo definitivamente voy a solicitar una clase adicional para poder complementar los conocimientos, ¿sí? Esperemos que el día lunes nos podamos conectar porque me gustaría mucho utilizar también las esposas para explicarles cuál es la técnica de esposamiento que ustedes deben llevar. El control de luxaciones me dice que corresponde al conocimiento de las palancas que se aplican sobre las articulaciones. Las articulaciones nosotros las tenemos en los dedos, ¿no es cierto? Un control de luxaciones a nivel de la mano es cuando yo presiono, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el oponente de pronto no me presta colaboración? Entonces yo lo tomo, debo saber cómo realizar el control de luxaciones. Cuando yo trato de realizar, este es el control de luxaciones más utilizado. Tomo la mano de la persona, ¿no es cierto? Obviamente el sentido en el que yo estoy no me va a ayudar, pero tomo por encima de la muñeca. Si yo tomo de la muñeca, no voy a poder realizar el control de luxaciones porque estoy tapando la articulación. El control de luxaciones se aplica para poder desplazar la articulación. Entonces, tomo muy por encima, o sea, casi a menos de 1 centímetro, ¿sí? Apenas pasando la articulación, tomo la mano de manera correcta del oponente, la coloco hacia atrás, pero voy a tener oponentes que realmente no se presten colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Control de luxaciones interno, ¿no es cierto? Ya tengo un control de luxaciones de codo, tengo un control de luxaciones de muñeca, porque estoy presionando hacia la parte interna, ¿no es cierto? Esto causa daño. Y cuando la persona aún así se presta poco colaboradora, lo que hago es presionar fuertemente en este sentido. Créanme que con ese dolor, por más que esté con efectos de alcohol, con cualquier tipo de efecto, el dolor que siente va a permitirnos a nosotros controlar al oponente. Mi posición del cuerpo, cuando yo tengo al oponente, ¿no es cierto? Yo no me voy a colocar completamente detrás del oponente, jamás, porque si el oponente quiere puede reaccionar, me da un cabezazo y me noqueó. No puedo, esa no es la posición del guardia de seguridad. El guardia de seguridad debe estar siempre en medio, ¿no es cierto?, de la persona. Generalmente hacia la parte lateral, no completamente detrás, ¿sí? No detrás porque
estamos en desventaja, siempre debemos llevar la ventaja. Entonces me ubico ligeramente a un costado del oponente y desde ahí yo sí puedo manejarlo. Entonces, como podemos observar, el control de luxaciones lo realizo en los dedos, codos, muñecos, tobillos y rodillas. ¿Cuál es la ventaja que se me presenta cuando yo estoy detrás del oponente? Ligeramente hacia un costado, ¿no es cierto? De tal manera que mi pierna fuerte se encuentre en medio de las dos piernas del oponente. Entonces, cuando el oponente presenta resistencia y yo ya lo tengo debidamente esposado, ¿no es cierto? Pero aún así presenta resistencia, lo que hago es un control de luxaciones con la rodilla. No necesito fuerza, no necesito rapidez, simplemente este movimiento. Detrás, pongo mi rodilla detrás de él y lo que va a hacer él de manera automática es arrodillarse y desde ahí pues obviamente ya me presta a mí mayor facilidad para poderlo controlar. Esto en función al control de luxaciones, para liberarme de agarres, ¿cierto? Para esto se tomará en cuenta técnicas específicas que sirven para evitar ser controladas mediante agarres o llaves. Es muy común que una persona trate de controlar al empleado de seguridad privada. Para lograr la liberación de estos agarres es necesario tener conocimiento de todo lo visto anteriormente, desplazamientos, bloqueos y control de luxaciones. ¿Cómo me desplazo? ¿Cuál es la manera Una correcta? pregunta. Desde la posición fundamental. Señor Omar, por favor, silenciamos el micrófono. ¿Cuál es la manera correcta para desplazarme? ¿No es cierto? Me encuentro en la posición fundamental. La manera correcta es esta. Jamás dando la espalda. Jamás, en ningún momento. Entonces, estoy con mi pierna fuerte hacia la parte de atrás. La manera de desplazarme es esta, ¿no es cierto? No puedo ir retrocediendo más de 2 pasos, porque si no voy a perder el control en algún momento. Entonces, desplazamiento lo realizo en función de esto, ¿cierto? Puedo ir avanzando en función de esto. Y si voy retrocediendo, que sea máximo 2 pasos. Si yo empiezo a retroceder, ya estoy perdiendo mi ventaja y no lo puedo realizar, ¿sí? Entonces, desplazamiento se refiere a esto. Tipos de bloqueos para avanzar con el PR24. Primero, cuando yo no tengo, cuando voy a realizar un bloqueo bajo y no tengo ningún elemento, recuerden que los bloqueos, las agresiones que vienen desde la cintura para abajo, deben ser bloqueadas por mi persona como guardia de seguridad, igual con mis extremidades inferiores. ¿Qué quiere decir? Que si alguien me da una patada, yo no puedo agacharme, ¿no es cierto? No puedo realizar un bloqueo en este sentido. Yo tengo que reaccionar con pierna. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desestabilizo y ataco. Desestabilizo y ataco. Bloqueo y ataco. En la parte inferior es en este sentido, ¿no es cierto? Viene direccionada una patada, lo que hago es levantar y defenderme con las extremidades inferiores. No me agacho. No me agacho en ningún momento porque estoy perdiendo el control. Entonces no puedo exponerme a esta situación. Y cuando estoy con el PR24, que pues, obviamente me proporciona una ventaja bastante amplia, cuando hago un bloqueo alto, siempre debo observar este tema. No obstaculizar mi visión. Yo no puedo realizar un bloqueo alto así, ¿no es cierto? Porque no sé cuál va a ser el siguiente movimiento del oponente. Y generalmente puede causar un solo movimiento mal hecho para que a mí me lleguen a controlar, quitar el arma y asesinarme. Entonces, en todo momento el control el tipo de bloqueo debe ser encaminado a esto. Generalmente las mujeres es recomendable colocar nuestra mano libre en esta parte porque nos brinda mayor estabilidad por la fuerza que en relación a un hombre pues es inferior. El bloqueo medio sale desde la parte lateral del cuerpo, ¿no es cierto? Sale desde la parte lateral del cuerpo y si estoy con el PR24 se realiza este movimiento para cubrir precisamente la parte media. Y si es un bloqueo bajo, realizo simplemente este movimiento. Posición fundamental y realizo este movimiento. Ustedes pueden notar en todo movimiento la posición fundamental del cuerpo y del PR24 salen del mismo sentido. No puedo tener el PR24 en otra posición que no sea esta. Desde esta se me facilita a mí bloquear y atacar. Estimados estudiantes, vamos a concluir la clase hasta aquí, por favor.
Debido a que tengo otra clase que atender y bueno, pues el tiempo lamentablemente se nos fue.